esta mujer comenzó nuevamente a serle infiel hasta que la dejó. Y un día, andando por el mercado, pasa por donde vendían los esclavos, pasa Oseas, y ¿saben a quién vio? A la que fue su esposa. Y la vio que estaba en el mercado otra vez, no prostituyéndose, sino que la estaban vendiendo otra vez como para esclava. Y otra vez, mostrando Dios su misericordia, le dice a Oseas que la vuelva a comprar. Pero nos gustaría que leyéramos en el capítulo 2 los primeros 5 versículos, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestra hermana Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparté pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y ponga como el día en que nació, y haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y ne tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino, y le acercaré con seto, y no hallará sus caminos. Entonces vemos que el profeta tenía que aprender, tenía que madurar con todo esto para todo lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Hermanos, mire, en la Biblia la apostasía equivale a adulterio espiritual. La apostasía en la Biblia equivale a cambiar la adoración a Dios por la adoración a los ídolos. En esta enseñanza, la enseñanza general que podemos desprender de este libro de Oseas es que Dios es el esposo. Capítulo 2, versículo 20, ¿qué cosa es lo que nos dice el capítulo 2, el versículo 20? Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: y te desposaré conmigo en fidelidad, y conoceréis a Jehová. En este pasaje, el esposo, en este caso Oseas, representaba a Dios. Israel representaba a la esposa infiel, según el versículo 2 del capítulo 2 que ya leímos. Y bueno, así como Oseas soportó las infidelidades de esta esposa, Dios soportó las infidelidades de Israel. Desde el desierto, cuando Israel, ahora sí, la primera vez que en el desierto Israel apostató, fue cuando Moisés estuvo 40 días en el tiempo que recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos los recibió pues en la montaña del Sinaí, en el monte Horeb. Ahí recibió Moisés las tablas de la ley, y cuando volvía se encontró que el pueblo había cambiado la adoración verdadera, la había cambiado por un becerro, y danzaban y brincaban y le rendían culto, de tal manera que Moisés hizo añicos las tablas, desmenuzó el becerro hasta convertirlo en ceniza y le echó al agua, y así por el estilo. Entonces es la primera vez que el pueblo de Israel apostató. Hubo otras veces, cuando estaba ya para entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel apostató yendo tras los dioses del pueblo moabita y del pueblo madianita. El pueblo apostató yendo en pos ahora sí, tras los cultos a este tipo de idolatría, y Dios envió sus juicios, porque dice la Escritura que nuestro Dios es un Dios grande, es fuerte y es celoso. Entonces, ya encontrando de qué manera la iglesia encaja en todo esto,
Cristo es una figura del esposo o del novio. La iglesia es una figura, ahora sí, de lo que en este tiempo es la novia de Cristo. Y así como Dios Padre tuvo cuidado y tuvo el celo de que su pueblo, ahora sí, el pueblo de Israel no se prostituyera, así hoy en día Jesucristo como el novio de la iglesia como el novio o como la novia de Cristo, el novio, pues Él está en los cielos y está preparando un hogar celestial para la novia cuando se convierta en su esposa. Pero quiere que la novia se cuide. Dios le dice a los cristianos en general la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy importante entonces en este mundo, cuando dice seguid la paz y la santidad, que todos los cristianos, todos los que nos denominamos seguidores de Jesucristo, pues andemos en paz. En cuanto dependa de ustedes, dice la Escritura, estad en paz con todos los hombres. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, debemos de seguir la paz, no debemos de provocar pleitos y debemos de seguir la santidad. Tenemos que apartarnos de todo pecado. Tenemos que cuidar que la santidad, una palabra sinónima sería estar en un estado de limpieza. Cuando nosotros nos cambiamos de ropa, nos acabamos de cambiar de ropa, nos cuidamos con no ensuciar nuestra ropa, sobre todo si es blanca, cualquier mínima manchita se nota y entonces tenemos que ser limpios. La Escritura dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, yo los voy a recibir, dice. Entonces, Oseas, en este libro, es una figura de Dios, soportando ¿qué cosas? Soportando, redimiendo, perdonando a su pueblo hebreo en todas sus infidelidades y apostasías, de sus apostasías y sus rebeliones. Ya dijimos que en el desierto, pero en la época de los jueces, ya que el libro de Jueces, dice un comentarista por ahí que así como el libro de Josué nos habla de las victorias del pueblo de Dios, el libro de Jueces nos habla de los fracasos del pueblo de Dios. Pero ¿por qué los fracasos? ¿Por qué las derrotas? Porque el pueblo empezó a aprender las costumbres de los pueblos que ellos mismos dejaron, de los pueblos que ellos mismos dejaron en Canaán, que no los expulsaron. Inmediatamente empezaron a aprender las costumbres, a adorar a los ídolos, a dar sus hijos para las hijas de los impíos y a tomar las hijas de los impíos para los hijos de Dios. El pueblo se empezó a prostituir. Claro que entonces espiritualmente el pueblo empezó a irse para abajo, empezó a empobrecer espiritualmente, también económicamente empezó a empobrecer y las cosas empezaron a ser pues de mal en peor. Empezaron a ir unas a otras de mal en peor, las cosas empezaron a ir y es terrible, hermanos, todo lo que pasó en el libro de los Jueces, de tal manera que la Biblia nos habla como de unos 14 a 15 jueces. Nos habla de algunos que fueron grandes, fueron fuertes, poderosos, algunos que fueron débiles, que no hicieron mucha historia. Y cada vez que el pueblo se rebelaba, entonces Dios levantaba un libertador, que este libertador, al liberar al pueblo de la esclavitud, se convertía en un juez, en un libertador, en un salvador del pueblo de Dios. Entonces ya dijimos que Oseas es una figura de Dios. También decimos que Oseas es una figura de Cristo. ¿Soportando qué cosa? Soportando y redimiendo a la iglesia en estos tiempos. Cuando la iglesia, hermanos, ha sido tan dañada por el mundo, por el enemigo, por la apostasía, hermanos. Cuando en estos tiempos la iglesia está siendo dañada porque los cristianos cada vez están viviendo vidas que se conforman más al mundo. Cada vez el cristianismo está aprendiendo costumbres que no
van de acuerdo a la palabra de Dios, que en vez de que retengan la presencia de Dios, el pueblo de Dios, al prostituirse, al emparentar con el mundo, en vez de que retenga la presencia de Dios se ausenta de la iglesia, la gloria de Dios se ausenta. Es importante, entonces, amigo, hermano, si tú estás dispuesto a seguir al Señor, o si ya le estás siguiendo, si ya le estás sirviendo, es importante. En el libro de Cantares, este libro poético, dice un versículo que sin duda representa al cristiano, sin duda representa a la iglesia. Mis vestidos yo ya los he emblanquecido, ¿cómo pues los he de ensuciar? Ojalá mi hermano que estás escuchando, tú que estás escuchando, y que a lo mejor en estos momentos estás viviendo una vida que no es precisamente la vida que agrada al Señor, una vida que no es precisamente la vida que Dios está demandando de nosotros. Ojalá que en estos momentos el Espíritu Santo esté lacerando, esté tocando tu vida, esté tocando tu corazón, para que te vuelvas a Él con todo tu corazón. La Biblia en el libro de Proverbios hace este llamamiento y dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué decimos que vivimos en un mundo que está lleno de violencia, en un mundo que está lleno de maldad, en un mundo que está luchando por meter, ahora sí, entremeter sus herejías, su pecado, con astucia lo está haciendo, metiendo a la iglesia, tratando de debilitar a los santos? Pues hoy esta palabra se te dice a ti: si tus vestidos los has emblanquecido, como dice el libro de Cantares, ¿cómo te vas otra vez a ensuciar en las cosas del mundo? Si el profeta Isaías dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Hoy en día el Señor, a ti mi amigo, a ti mi hermano que estás escuchando este mensaje, ¿qué es lo que te dice? Vuélvete al Señor, mismo el Señor te está llamando. Vuélvete a Él. Él dice en Apocalipsis 3:20: y he aquí que yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere entrar en tu corazón. Déjalo entrar, invítalo que Él entre. Diles: te ofrezco mi corazón para que lo poseas, para que habites en Él. Te ofrezco mi vida para que tú la tomes y la hagas tu morada ahora. Padre, en esta hora te pedimos que bendigas de una manera especial a todo el pueblo que ha escuchado ya y va a escuchar esta poderosa palabra tuya. Padre, que así, bendito Dios, como tú has dicho que tu palabra no volverá vacía, así tu palabra toque las vidas, toque los corazones de todos cuantos van a escuchar esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios.